Muy buenas tardes, Sara Rankin, ¿cómo estás? Hola Ivette, muy buenas tardes a todos, gracias por tenerme aquí. Muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Sara Rankin es asociada de investigación del equipo de entorno alimentario y comportamiento del consumidor de la alianza Bioversity CIAT. Sara, qué Así es. interesante ese estudio. Por favor, háblanos un poco del CIAT y del objetivo de este estudio. Claro que sí, Ivette, muchas gracias. Pues miren, nosotros tenemos dentro del equipo de entorno alimentario y comportamiento del consumidor la misión de generar datos, instrumentos, herramientas que apoyen la toma de decisiones, especialmente pues para políticos, personas que tienen una intervención y una capacidad de decidir sobre el camino que toman las ciudades. Entonces nuestra misión es básicamente recolectar datos, analizarlos y generar información que apoye esa toma de decisiones. Así nació este proyecto, este estudio que realizamos desde el año pasado, que básicamente es brindar herramientas para entender cómo funciona el sistema alimentario de la ciudad, que puede que suene como una cosa compleja, pero básicamente es todo lo que está detrás del plato que llega a tu mesa. No solamente el tema logístico de producción de alimentos y distribución, sino también la toma de decisiones que hace que decidamos comer una cosa y la otra, las políticas que apoyan la llegada de esos alimentos a tu mesa, los factores socioculturales, económicos, geográficos. Entonces, es un poco presentar la foto completa de qué hace y cuáles son todos los elementos que están involucrados en ese alimento que llega a tu boca y todo lo que viene después para poder tomar mejores decisiones que respondan a las necesidades específicas del territorio. ¿Qué y cómo están comiendo los caleños? Es el título de ese estudio, es muy interesante y como lo dices tú, digamos, en términos de generación de políticas es muy importante tenerlo en cuenta, pero además en términos de salud, seguramente con mayor razón. ¿Y qué comemos los caleños, Sara? Pues mira, yo te lo respondo en ese mismo orden. Entonces te voy a hablar de algunos datos de qué y cómo comemos los caleños y qué significa esto en temas de salud, porque finalmente la decisión de qué y cómo comemos finalmente repercute en el estado de salud de los habitantes de las ciudades y por ende en la productividad de la ciudad, porque entre más personas enfermas haya, hablando en términos económicos, menos gente produciendo desarrollo económico y desarrollo social. Entonces, entre los datos que encontramos, por ejemplo, es que la mayoría de los alimentos más consumidos por los caleños son de bajo nivel nutricional, como el arroz, el café y el pan, que nos encanta. No sé, Adicionalmente, no puede además, faltar en las tardes un cafecito con pan de bono o un buen pancito. así es, el pan en los caleños es pero imprescindible. Así es. Además, tenemos un alto consumo de alimentos fritos. Entonces, nos gustan mucho las empanadas, los aborrajados, que pueden contener un valor nutricional porque finalmente traen papa, carne, plátano, pero que también tienen altos contenidos de grasas saturadas. Adicionalmente, hemos visto que hay una tendencia cada vez más creciente al consumo de alimentos ultraprocesados, ya sea por el poco tiempo que tenemos en la casa para cocinar alimentos, como por la facilidad. Es mucho más fácil abrir un paquete, yo qué sé, de galletas que ponerte a hacer una ensalada o unos vegetales o algo mucho más elaborado. Entonces tenemos un creciente consumo de alimentos ultraprocesados y esto es básicamente todo lo que viene en paquete. Todo lo que viene en paquete que tiene conservantes, que tiene altos niveles de sodio, altos niveles de grasa, de azúcares. Esa es una tendencia muy marcada en Cali. Adicionalmente, tenemos un Me llama la alto consumo. atención, Sí. Sara, me llama la atención del estudio también que cenamos lo mismo del almuerzo. Sí, claro, bueno, ahí también puede que entre un poco el factor tiempo. Uno de los factores que ha cambiado las dinámicas alimentarias de los hogares es que todos los integrantes del hogar ahora trabajan. Entonces, hay menos tiempo para dedicarle a la cocina. Entonces, por lo general, tú ves que las madres que trabajan dejan preparado en la mañana lo que la familia se va a alimentar en el transcurso del día. Muchas veces en la noche se repite lo del almuerzo, o se come algo ligero en la calle, que por lo general es un alimento frito o un carbohidrato pesado.
Claro que El sí. consumo de dulces y gaseosas también ha incrementado muchísimo, especialmente en niños y adolescentes. Encontramos que el más del 40% de niños y adolescentes, estamos hablando de personas entre 5 y 17 años, consumen dulces y gaseosas diariamente. Estamos hablando de un consumo diario que tiene mucho sentido cuando vemos los niveles de obesidad y sobrepeso en las diferentes poblaciones, incluyendo la adolescencia. Entonces, en Cali encontramos que 1 de cada 2 personas tiene exceso de peso. E inclusive relacionado con problemas como la diabetes, como la hipertensión, que Exacto. genera esa forma de consumo de A alimentos. eso le llamamos enfermedades no transmisibles y el 75% de las consultas médicas que se realizan en Cali están relacionadas con enfermedades no transmisibles. Entonces, hipertensión, diabetes, problemas cardíacos. Entonces, ahí es cuando te decía, el efecto de lo que comemos se ve es en el sistema de salud. Entonces, un sistema de salud más costoso, hay más gente enferma, menos gente produciendo. Y otra Eh, cosa, Sara, antes de que continúes, lo que tú decías, también pasamos mucho tiempo trabajando por fuera y consumimos no comidas hechas en casa, sino en restaurantes. Así es, el consumo de alimentos por fuera del hogar, podría buscar el dato, no lo tengo aquí a la mano, pero también ha tenido un incremento muy marcado en los últimos años y eso que vale la pena aclarar que el estudio que presentamos es hasta 2019. Es el comportamiento histórico de Cali hasta 2019 y decidimos no incluir datos de 2020 y 2021 por ser años atípicos, no solamente por la pandemia, sino también por todo el tema de movilizaciones sociales que sin duda tuvieron un efecto negativo sobre la calidad y la cantidad de alimentos que la mayoría de caleños recibieron. ¿Cuánto tiempo, a propósito de esa pregunta, de esa respuesta que nos estás dando, cuánto tiempo duró el estudio y cuántas personas participaron? Nos demoramos 1 año y medio, arrancamos en marzo del año pasado. La idea era dedicarle 1 año solamente, era como este era nuestro producto del 2020. Eh, porque también partíamos de la idea de que no iban a haber muchos datos. No mucha gente está midiendo de dónde vienen los alimentos de Cali, qué se consume, cómo se consume, por qué se consume, qué se hace con los desechos de alimentos, pero para nuestra sorpresa encontramos vasta información. Sí fragmentada, sí dispersa en diferentes organizaciones, pero información hay y mucha. Entonces eso nos llevó a alargar un poco más el tiempo de levantamiento de datos y bueno, pues te digo, empezamos en marzo del año pasado y lo publicamos la semana pasada. Qué interesante. Pero a propósito, Sara, de esa respuesta, tú también dentro del estudio investigaron de dónde provienen los alimentos, cómo nos abastecemos. Por favor, cuéntanos Sí. acerca de esas respuestas. Claro que sí. Bueno, por ejemplo, bueno, vale la pena también aclarar que este estudio se basó en información secundaria. Esto fue toda información que encontramos en encuestas nacionales, en investigaciones de centros de investigación, en universidades. El municipio nos apoyó mucho con la recolección de información. Cabasa fue un actor fundamental para identificar el flujo de alimentos. Entonces, a partir de allí puedo decirte, por ejemplo, que Cali produce menos del 1% de los alimentos que consumen. Es decir, la ciudad depende en un 99% de lo que se produce por fuera de la ciudad, ya que su zona rural es principalmente de vocación forestal. Entonces, sí, por un lado tenemos un vasto cultivo de caña, que es el principal uso que se le da a las tierras cultivables de la zona rural, pero adicionalmente tenemos las reservas forestales y los parques nacionales que son de conservación, que no se puede explotar intensivamente para ninguna actividad agrícola. Teniendo esto en cuenta, entonces tenemos que el 65% de los productos que consumimos en Cali vienen de Nariño y Cauca. Esos son nuestros mejores amigos en temas de alimentarios. Nariño y Cauca abastecen el 65% de los alimentos que consumimos, especialmente tubérculos, plátanos, hortalizas y lácteos. En términos como de planeación estratégica del municipio, esos son los municipios, los departamentos, perdón, con los que más deberíamos estar hablando de qué producen, cómo hacemos para que lleguen a la ciudad de una manera más constante, más segura, ya que al depender tanto de otras regiones, pues el abastecimiento de alimentos de la ciudad es muy frágil frente a bloqueos, paros, como lo que hemos visto, pero también otras actividades que no podemos controlar,
como desastres naturales, altas lluvias, altas sequías y otras actividades relacionadas con el medio ambiente y el cambio climático. Y a propósito, Sara, justamente además, cuando se vuelve mucho más complicado acceder a los alimentos, pues los precios suben. Pero infortunadamente hay desperdicio de alimentos y hay pérdida de alimentos. ¿Qué encontraron ustedes con este estudio? Así es, el tema de pérdidas y desperdicios de alimentos es muy triste porque no solamente estamos hablando de gente que puede ser alimentada con esos productos y bajar los índices de inseguridad alimentaria y de malnutrición en la ciudad, sino que son recursos que se han desperdiciado. Y con recursos no solamente es el dinero del productor que invirtió, sino recursos naturales. Ahí estamos perdiendo agua, sol, tierra, minerales que se han usado para producir esos alimentos. El tema de pérdidas y desperdicios es uno de los que tiene mayor vacíos de información. Es muy poco lo que se está levantando de información relacionada a este tema. Déjame busco el dato que lo tengo Claro por que aquí sí, arribita. claro que sí. De verdad que este estudio realizado por el CIAT y la Alianza Biodiversity es muy interesante porque no solamente, como dice Sara, nos habla sobre, o es una herramienta o son elementos para las políticas públicas, sino para nuestra salud. También tenemos que conocer de verdad y nosotros mismos preguntarnos cómo nos estamos alimentando y cómo debemos mejorar. Así es, la toma de decisiones es finalmente un punto de generador de cambio. O sea, si logramos entender un poco el impacto de las decisiones que tomamos sobre lo que comemos o no en nuestra salud, pero también en el desarrollo económico y sostenible de la región, pues sería como un generador de cambio a partir de cada caleño. Y encontré el dato. Entonces, fíjate, en Cali diariamente se desperdician 1.800 toneladas de residuos sólidos, de las cuales 1.300 toneladas son alimentos aprovechables. Uy, no, increíble. Dato muy alto. Muy alto, y a nivel nacional es aún más triste. A nivel nacional, en Colombia se desperdician alrededor de 9 millones de toneladas, con lo que se podría alimentar Bogotá por un año. No, increíble. Pero bueno, hay entidades, aunque lo leíamos en el estudio, y es que hay entidades que están haciendo un esfuerzo para recuperar esos alimentos, pero no alcanza, ¿no? La verdad no es suficiente. Así es. Pues mira, el Banco de Alimentos justamente alcanza a rescatar entre 10 y 12 toneladas de alimentos diarios. Pero entonces, claro, no todas las instituciones que pueden donar contactan el Banco de Alimentos para donar los alimentos que no están utilizando, pero principalmente también es el consumidor. Mucho se pierde en campo, es cierto, mucho se pierde en campo en que no se alcanza a recolectar, en que es fruta fea, en que fue fruta que se perdió porque se pudrió, porque se puso de otro color que no se vende. Mucho es en el canal de comercialización, cosas que no se alcanzaron a vender, entonces tienen que devolver o botar, pero mucho es en el consumidor. Tenemos una muy mala planeación de lo que compramos y preparamos en el hogar, y tú ves, pues yo lo veo en mi casa, aunque intento no, y lo veo en otras casas igual, es mucho lo que botamos de la nevera, y son alimentos por los que ya pagamos además. Y es mucho lo que se pierde en el hogar, es mucho lo que se pierde también en el plato del consumidor. Tenemos esta costumbre de tener que dejar un poquito de alimentos porque consideramos que es mala educación comerse todo, por ejemplo, o nos servimos más de lo que somos capaces de comernos. Entonces, finalmente, en los platos de todos los días, pues se pierde una cantidad de alimentos que podrían aprovecharse. Mira que de verdad que todo lo que nos estás contando es una invitación a una reflexión personal, no solamente porque uno dentro de la familia, la educación, sus hábitos alimenticios deben ser de verdad un poco, mejor dicho, responsables, no un poco, sino muy responsables, sino lo que nos estás diciendo es cómo también nosotros aportamos a la productividad y a la economía y al desarrollo de nuestras regiones. Así es, claro, las decisiones de compra, por ejemplo, ¿dónde decides comprar? Si decides comprar en una tienda de barrio, en una tienda de cadena, en una tienda de descuento, en un mercado campesino, en un mercado móvil. Realmente comer es el acto más político de todos porque cada decisión que tú tomas tiene atrás una cantidad de gente, una cantidad de procesos, una cantidad de decisiones que deberíamos empezar a considerar un poco más por nuestra salud y también como por apoyar el desarrollo de la región de cierta manera.
¿Qué encontraron con respecto a ese punto, Sara? De dónde, cómo nos estamos abasteciendo? ¿Dónde compramos? Bueno, hay una alta participación de Cavasa y Santa Elena como las principales centrales mayoristas de la ciudad. Entonces, pero Cavasa y Santa Elena abastecen principalmente supermercados, graneros, revolterías, frubers, algunos restaurantes y como los focos de consumo muy grandes. Los supermercados son los principales puntos de abastecimiento de la ciudad para la mayoría de sectores. Sin embargo, hay una alta representatividad de las tiendas de barrio todavía, especialmente en los sectores más populares. Entonces, el estrato 1, 2 y 3 alcanzan hasta el 90% de participación en las tiendas de barrio, especialmente porque se compra al menudeo, se compra al diario lo que los hogares puedan pagar. Y allí entonces es un punto muy interesante porque nos habla del rol del tendero dentro de la decisión de compra de los hogares. Hay muchos hogares que llegan a la tienda con 5,000 pesos y le piden al tendero que le dé lo que le alcance con 5,000. Entonces ahí es donde el tendero llega a decidir con qué se alimenta la familia ese día. ¿Sí? Entonces ahí hablamos de qué tan preparado está el tendero para tomar decisiones que apoyen la nutrición de la familia o qué tanto el tendero lo que hace es aportar alimentos que llenen y quiten el hambre, pero que no tengan un valor nutricional. Ahí también hablamos de qué disponibilidad hay de alimentos frescos y saludables en las tiendas o por el contrario, qué es lo que pasa, la mayoría de tiendas tienen en su mayoría productos procesados y ultraprocesados. Sara Rankin, muy interesante de verdad los resultados de este estudio, pero ¿qué se viene? ¿Cuáles, digamos, los mecanismos que se van a utilizar para corregir los aspectos que debemos mejorar? Bueno, ese es un largo camino, pero sin duda es el siguiente reto. ¿Qué hacer con toda esta información? Es el siguiente reto que estamos seguros vamos a poder alcanzar a cabalidad con el apoyo de las entidades locales, regionales y nacionales, porque finalmente, como te decía al principio, estos datos no son nada si no logran impactar la toma de decisiones. Entonces, nosotros hemos venido apoyando a la Secretaría de Desarrollo Económico desde el año pasado en una iniciativa que se llama la Alianza por la Alimentación y el Uso del Suelo. Ahí compartimos el escenario con el Programa Mundial de Alimentos, la Universidad Javeriana, la Universidad del Valle, la Gobernación, RAP Pacífico, y la idea es que este estudio sea un insumo para la construcción de una hoja de ruta que le dé recomendaciones al municipio para los próximos 10 años sobre cómo priorizar y enfocar las acciones dirigidas a fortalecer el sistema alimentario de la región. De todas formas, el estudio es público, está a disposición de quien quiera consultarlo. Yo te puedo dejar mis datos en caso de que alguien esté interesado en ampliar la información, porque el estudio tiene muchísimos datos y la idea es continuar con esta correría presentando lo que hemos hecho y lo que hemos encontrado para que pues encuentren un uso en cualquier institución que esté interesada. Sí, te iba a preguntar justamente en eso, si alguna persona que esté interesada, que esté viendo nuestro programa, en los resultados completos, en el estudio completo, ¿a dónde puede acceder a él o cómo acceder a él? Yo te puedo compartir el enlace, incluso tenemos un QR para la gente que esté en el programa pueda, si quiere, escanear el QR y tiene acceso directo al estudio. Igualmente te dejo mis datos y yo encantada de poder difundir y contar un poco más de los hallazgos y qué se puede hacer con esto. Claro que sí. Muchísimas gracias, Sara Rankin, asociada de investigación del equipo de entorno alimentario y comportamiento del consumidor de la Alianza Bioversity CIAT. Muchas gracias y por favor tu mensaje final. A ti muchísimas gracias. La idea es continuar ese tipo de ejercicios de monitoreo y evaluación de qué comemos, cómo comemos y por qué estamos comiendo para obviamente alcanzar una seguridad alimentaria y una mejor nutrición para todos por igual. Muchas gracias. Televidentes, hacemos esta pausa para comerciales y nos quedamos con estas reflexiones que nos ha hecho Sara y volvemos.